¿Cuánto tiempo llevamos? Ya van como 3 meses, ¿no? Ya me lo acabamos. Pero aún no. Pero aún no es el fin. Y esta tarde quiero presentarles un mensaje que el doctor la semana pasada dijo una parte clave y que a mí me encendió la ardilla y comenzó a mover. Él dijo, en la cruz no terminaba la salvación. ¿Por qué no? Es lo que vamos a estudiar esta noche. Y antes de abrir nuestras Biblias, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, estamos a punto, Señor, de abrir tu palabra. No lo queremos hacer sin antes pedir tu dirección, tu sabiduría, Señor, que caiga sobre nosotros, que podamos entender lo que hemos de leer y de estudiar. Y personalmente, Señor, me pongo en tus manos para ser tu instrumento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me puede poner la foto del santuario, mi hermano? El que está entero. Vamos a ver y repasar lo que hemos estudiado, los diferentes comportamientos que hace el santuario. Habíamos estudiado y dijimos que esta área se llama ¿cómo? ¿El qué? El atrio. Y después del atrio pasamos al lugar, después del lugar santo, pasamos una cortina y entramos al lugar santísimo, en inglés, the most holy. Pero en el atrio tenemos 2 muebles. El primero, ¿cómo se llama? ¿Altar de qué? De sacrificio. Después del altar de sacrificio tenemos el lavacro. No les pregunté qué se hace en el lugar sacrificio, porque sabemos que se hacen los sacrificios. En el lavacro, ¿qué se hacía? Se lavaban. Antes de entrar al lugar santo, y en el lugar santo tenemos, ¿cuántos muebles? 3 muebles. A este lado tenemos una mesa. ¿Cómo se llama esa? La mesa de los, ¿qué hay ahí? Panes. Atrás de la mesa o enfrente de la mesa está candelabro. Y antes de entrar o llegar a la cortina hay otro mueble. ¿Cómo se llama ese? Altar del incienso. ¿Qué hay ahí? Incienso. Oro. Cruzamos la cortina y entramos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo hay un mueble. ¿Cómo se llama? El arca del pacto. Pero el arca del pacto tiene algo adentro. ¿Qué tiene? Los 10 mandamientos, el maná y ¿qué otra cosa? ¿Por qué era especial esa vara? ¿Y qué pasó con esa vara? Reverdeció. Correcto. Eso tenemos todo esto. Pero recuerden que esto se hacía todos los días, todos los días. Solamente una vez al año se entraba al lugar santísimo. ¿Cómo se llamaba ese día? Día de, o en hebreo se llama el Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta. ¿A quién le gustan las fiestas? Ve cómo no levantan las manos. ¿Qué pasa si yo les digo que a Dios le gustan las fiestas? ¿A quién le gustan las fiestas? A ver, ahora sí levanta la mano. Eran bien cristianos al principio, luego ya se me hicieron rebeldes. Mi hermano me pone, no son rebeldes. Mi hermano me pone la foto, por favor, de las 7 fiestas. Había 7 fiestas que se hacían todo el año. Unas duraban semanas, meses. ¿Okay? Y había 7 fiestas que se celebraban durante todo el año y iban marcando etapas. Número 1, tenemos la Pascua. Y luego tenemos fiesta de los panes sin levadura. Y luego tenemos fiesta de las... Me falta una, ¿no? ¿No sale acá abajo? No. Falta una. Y luego tenemos fiesta de las trompetas. Acá tengo la que me falta acá abajo es el Pentecostés. Luego tenemos día de trompetas, día de expiación. Y luego la última fiesta tenemos
los tabernáculos. Pero hay dos fiestas que conocemos mucho. La Pascua y el día de expiación, el Yom Kippur. ¿Qué significan estos? Tenemos, número uno, Pascua. Duraba un día. Y conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan cuando salieron después de las 10 plagas? Celebraron Pascua. ¿Qué se hacía? Recordaban cuando ellos salieron de Egipto después de ser esclavos. Luego teníamos los panes sin levadura. Esa duraba 7 días. Durante estos días se comía pan sin levadura, símbolo de pureza y separación del pecado. Luego tenemos la fiesta de las primicias. Esta duraba un día. Se ofrecían las primicias que había de la cosecha de cebada al Señor. ¿Okay? Esta duraba un día. Y luego tenemos las fiestas del Pentecostés. ¿Cuánto duraba esta fiesta? 50 días. Con un día andamos cansadísimos. 50 días duraba esta fiesta. Se celebraba la cosecha del trigo y la entrega de la ley en el Sinaí. Y luego tenemos la fiesta de las trompetas. Duraba un día, pero este día era llamado arrepentimiento con toque de trompetas, preparando el corazón para el juicio. Luego teníamos el día de expiación. Duraba un día. Era un día solemne de ayuno y arrepentimiento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. Palabra clave, purificar. Luego tenemos fiesta de los tabernáculos. Esta duraba 7 días más un día solemne. Recordaban los años que Israel vivió en tiendas durante el Éxodo y celebraba el perdón de sus pecados. 7 fiestas. Pero el Yom Kippur nos enseña sobre la purificación del santuario. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan purificación del santuario? Limpieza. Algo que estaba sucio. ¿Un pasaje de la Biblia que se les venga a mente? ¿Qué pasa si les digo Daniel? Hasta 2300 tardes, mañanas. ¿Y el santuario será? Vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel 8. Daniel 8, versículo 13. No les voy a hablar sobre las otras visiones que tuvo Daniel, ya nos llevaría a otro tema, la estudiaremos después, pero aquí nos vamos a enfocar sobre el santuario y qué importancia tenía el santuario. Porque recuerden que cuando no había santuario, Dios les dijo, háganme un santuario, ¿para qué? Para que yo habite en medio de ustedes. Y luego vemos que Moisés no se lo inventó. A él se le dijo, haz conforme se te ha mostrado, queriendo decir que en el cielo hay un santuario. Y a base de ese modelo Moisés hizo acá en la tierra. ¿Tienen Daniel 8? Versículo 13. Leemos. Y dice, entonces oí un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la preparación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombró y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo era esta visión que estaba viendo Daniel? Era para el tiempo del fin.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará violentamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Vamos al versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. A Daniel se le muestra una visión. Él escuchó que decía uno, ¿hasta cuándo va a tener poder este? Y luego el santo le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel no entendía. ¿No entendía toda la visión o parte? Parte. Entendió lo primero que él había visto. Un carnero y un macho cabrío. Él entendió porque Gabriel le dice, este es Medo y Persa y este es Grecia. ¿Sí? Y cuernos significan reyes. So Daniel entendió esa parte. ¿Qué es lo que no entendió? Sí, y él comenzó a entender eso. Pero de todas estas visiones, él lo entendió 2300 tardes y mañanas. Y Daniel decía, pues no entiendo. Se mortificó tanto que se enfermó. Y él se seguía preguntando, ¿qué es? Aunque el ángel le había dicho, esto es para el tiempo, no es para ti. Pero Daniel estaba tan mortificado por esta visión que se enfermó. Pero luego entramos al capítulo 9. Capítulo 9, la mitad, si usted lo lee, es la oración de Daniel, pidiendo perdón. ¿Era Daniel un pecador? Sí. ¿Se registra el pecado de Daniel en la Biblia? Porque él pide perdón. Reconoce que él ha fallado, que su pueblo ha fallado. Y no solamente pide perdón por él, pide perdón también por todo el pueblo. Señor, te hemos fallado. Pero él seguía con esto tarde y mañana. ¿Qué es tarde y mañana? ¿A qué equivale? ¿Están seguros? Vamos a Génesis. Génesis 1. Al principio, la primera página, cuando empieza la Biblia. Génesis 1, 5. ¿Lo tienen? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, puede ser coincidencia. Tiene que ver. Vamos ahora al versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. Mira, necesitamos una prueba más para estar seguros que este es un día. Vamos al versículo 13. Y fue la tarde, ¿de qué día? Y fue así todos los días. Tarde. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia adventista, cuando es viernes de tarde, se dicen feliz sábado?
Porque ya bíblicamente inicia un nuevo día. Para nosotros empezamos mañana, tarde. Dios, ¿cómo cuenta los días? Tarde, mañana. Por eso viernes de tarde se puso el sol, ya es tarde, es otro día. Feliz sábado. ¿Mande? Uh-huh. Sí, no había reloj, no había tiempo. Nosotros marcamos de las 12 a las 12. No, Dios marca 12 horas de sol, 12 horas de noche. Tarde y mañana equivalen. ¿Ustedes creen que Daniel sabía esto? Daniel era un estudioso de la Biblia. Y me encantó lo que dijo el doctor. La iglesia sufre cuando no estudiamos nuestra Biblia, cuando no estudiamos la palabra de Dios. Aquel que estudia no tiene miedo a lo que venga, no tiene miedo a lo que va a venir, no tiene miedo a lo que está pasando. Daniel comienza ahora a poner pedacitos de esta profecía y él dice, ok, me está diciendo entonces 2300 días. Algo tiene que ver esto con días. Vamos a seguir estudiando. ¿Qué dice Ezequiel 4:6? Y cumpliendo esto, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa y de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he. ¿Qué dice el versículo 7, mi hermano? El acerco de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubrimiento tu brazo, profetizarás contra ella. Nos dice aquí, cuando estás hablando sobre profecía, un día equivale a... Daniel sabía esto. Claro. So, Daniel comienza a maquinar y comienza a decir, bueno, esta profecía está hablando de 2300 tardes y mañanas, pero como es una profecía, los días significan años. Me está hablando sobre 2300 años. Y luego entramos al capítulo 9 de Daniel. ¿Qué dice? Capítulo 9, versículo 20. ¿Lo tiene? Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presta, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel sabía sobre lo que ocurría en el santuario. Por eso dice, vino como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas eran esas? Como las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Como dice el pastor Luis Orozco, mucho, pero sobre todo, escuchen. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la preparación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuántas? 7 semanas. Y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos dice ahí algo de tiempo. La visión entera iba a hablar por el marcador. La visión entera, ¿cuánto duraba? 2300 tardes y mañanas, que son días. Pero dijimos que hablando de profecía, ¿son cuántos? Son años. Son 2300 años de principio a fin de esta profecía. Pero luego el ángel llega y dice: para ti, Daniel, y para tu pueblo, ¿cuánto tiempo tienen? 70 semanas son cortadas. ¿Cortadas de dónde? De los 2300 años. 70 semanas. 70 semanas. ¿Cuánto tiene cada semana? 7 días. 70 por 7. Se está copiando de lo, ¿verdad? 490 años. De los 2300, 490 son para Daniel y para su gente. Pero luego, estos 70 los divide en 3. Primero lo corta ¿en qué? En 7. Y luego, después de los 7, dice: te doy 62. Y luego la última parte nos queda una semana. Pero dice, esa última semana va a ser en la mitad. Parece un trabalenguas. ¿Ya saben por qué Daniel no entendía? Por eso se enfermó. Pero dice, después de aquí, este es el fin. Pero decimos, entonces, ¿cuándo se empieza la profecía? ¿Cuándo empezamos a contar? Sabemos que después de 2300 años llegamos al fin, pero ¿cuándo empezamos a contar? Ahí se dice, ¿cuándo empezamos a contar? Dice, cuando se dé la orden de ir a reconstruir Jerusalén. ¿Cuándo pasa esto? Esta es información que les doy. Ciro da un decreto. Ciro da un decreto en 537. Solamente lo dice, vayan y reconstruyan el templo. Pero hasta ahí se queda. ¿Cuántos de ustedes han oído políticos que prometen y cumplen o no? Les vamos a componer las calles y ya van 3 años pero luego llega otro decreto. Darío da un decreto
en 520 antes de Cristo. Y él también dice, vamos a reconstruir el templo. ¿Y qué pasa? Es otro político más. Y luego llega el decreto de Atarjerjes en 457 antes de Cristo. Y él dice, vamos a... ¿Y qué creen que pasa? No, él sí da dinero, da la orden, da la libertad religiosa para que se haga. 457 antes de Cristo. So ya tenemos cuándo empieza la profecía. En sus calculadoras de teléfono, saquen sus teléfonos, saquen sus teléfonos, saquen sus teléfonos. Póngame menos 457 más 490. ¿No saben qué? No. 69. Pónganme menos 457 más 483. ¿A dónde llegamos? Menos 457 más 483. ¿A dónde? 26. Y quizás usted dice, pastor, hay una falla. Porque si yo pongo esto y viendo el tiempo, porque aquí tiene que terminar en el año 34. 26 más 7, ¿qué es? 33. ¿Qué pasó? Ahí entramos en el calendario gregoriano. Está el antes de Cristo y después de Cristo. Si yo estoy en el año 5 antes de Cristo, ponga en su calculadora, menos 5 más 10. ¿Qué me da? Menos 5 más 10 me da 5. ¿Seguros? Menos 5 más 10, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy en el año 6. Pues no que era 5. Cuando hacemos el calendario, se pierde el año 0. So hay que agregar más 1 al 26. Si agregamos 1 al 26, llegamos al año 27. Y aquí han pasado 69 semanas. Y llegamos al año 27. ¿Qué ocurrió este año? Ahí nos dice que la última semana, 7 días equivalen a 7 años. ¿Qué iba a pasar aquí? Iba a ser cortada a la mitad. ¿Qué pasa en el año 27? El año 27 es cuando Cristo inicia su ministerio. Jesús se bautizó el año 27. ¿Le seguimos o paramos? Le seguimos. Año 27. Jesús inicia su ministerio. Pero luego dice, la semana fue cortada. ¿Cuánto es una semana cortada a la mitad?
3 días y medio. Llegamos al año 31. ¿Qué pasó en el año 31? Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. Después de ser bautizado, tuvo un ministerio de 3 años y medio. ¿Qué pasó después de 3 años y medio? Jesús muere el año 31, justo como la profecía se le había dicho a Daniel. ¿Recuerden cuando dice que se le iba a quitar la vida al príncipe? Al Mesías se le iba a quitar la vida a mitad de semana. El año 31 muere Jesús. Pero no termina ahí la profecía. ¿Faltan cuántos años? 3 años y medio. Le agregamos 3 años y medio, nos da el año 34. ¿Qué pasó el año 34? Tenemos el primer mártir. Tenemos la primera persona que muere a causa del evangelio. ¿Quién es? El año 34 tenemos la muerte de Esteban. ¿Quieren saber qué tan acertada está la profecía? Daniel dice que Gabriel lo visitó en visión. ¿A qué horas? A las 3. En el segundo sacrificio. ¿Quieren saber cuándo Jesús fue crucificado? En el primer sacrificio. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Y Jesús dice, consumado es. ¿Qué estaba ocurriendo en el templo? Se cortó el velo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo el segundo sacrificio. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3. El año 31, a las 3 de la tarde, muere Jesús. Exactamente como la visión y la profecía lo había dicho. Pero aquí solamente han pasado las 70 semanas que era para David y su pueblo. Y esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Nos faltan años. Y vamos a ver por qué llegamos a esta fecha. ¿Qué tan importante es esta fecha? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el santuario y las fiestas? ¿Viene la próxima semana? Vamos a ver por qué hubo un pueblo que dijo Jesús viene y viene ya. Lo estudiaremos. ¿Nos ponemos de pie? Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por Jesús. Y gracias, Padre, por el santuario. Porque a través de él podemos ver el amor de Jesús hacia nosotros. Y vemos, Señor, que no hay secretos que no hayas revelado a tus siervos los profetas. Que aún nosotros hoy los podemos estudiar y tener la seguridad que Cristo viene pronto. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a casa. Y que podamos, Señor, no solamente guardar lo que estamos aprendiendo, sino mostrarles a otros y decirles que Cristo viene pronto. Bendícenos y cuídanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana a las 7:15 y nos vemos el sábado a las 9:30 para nuestra escuela sabática. Que Dios